Señores, continuamos con la cátedra médica, plato fuerte, el páncreas, y con la talla de un profesional como José Esteban. ¿Cuál es el apellido? Pérez. Mira, yo no sabía que tu era apellido Pérez. No, yo estoy acostumbrado, imagínate, con Plutarco, José Esteban, pero cierto, nunca vi cierto. que te dijera Pérez. Nunca. El ¿Te doctor entiendes? Pérez. Era la Y familiaridad. además, y mire, Pérez es el primer apellido del mundo. Sí. Pérez ¿Entiendes? será. Y Pérez será. Doctor, buenos días nueva vez, bienvenido y gracias por apartar este tiempo para compartir con nosotros y con la gente que nos escucha. Muchas gracias. Siempre es bueno estar aquí, ¿eh? Y más, hoy ha sido una mañana interesantísima, llena de mucha actualidad, de mucho criterio, de mucha sensatez, que vale la pena que esto llegue al mayor número de personas para que hagamos este ejercicio que de repente seguro que va a beneficiar de alta manera a la salud social, a la salud pública y a todos nosotros en particular. ¿Cierto? Gracias, doctor. Motivar a la gente. Hoy, como anunciábamos al inicio del programa, vamos a estar hablando sobre enfermedades del páncreas. Si usted tiene alguna duda, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850. También puede hacerlo a través de nuestra línea internacional 833-380-0062. Y yo creo, doctor, que antes de hablar de las patologías que afectan al páncreas, quizás comenzar hablando de cuál es la función del páncreas en el organismo del ser humano y entonces luego comenzar a hablar de sus afecciones y cómo afecta esa función. Mira, es muy interesante. El páncreas hay que comenzar a verlo desde su posición. Parece que cuando comenzó a diseñarse el ser humano, ya ese creador, esa persona, ese ente que concibió a la naturaleza humana, entendió el valor del páncreas. El páncreas es una glándula que está ubicada en un lugar poco accesible, que en algún momento es bueno y es malo. Está detrás del estómago, resguardado por todas unas estructuras. Hay una glándula, aspecto lineal de salchicha, hay quienes le dicen, pero es como una hoja. Allá detrás del estómago está en lo que se llama... Es la cara anterior de un espacio especial que está entre el estómago y la cara anterior del páncreas, que es la transcavidad de los epiplones. Es una estructura intrincada, anatómica, que los cirujanos manejan muy bien, pero es para darle protección. Es como escondidito que está ahí, escondidito, en resguardo, que es porque digo que es bueno y es malo. Porque en algunas condiciones en donde demanda accesar al páncreas, pero de una manera intervencionista, terapéutica, tenemos un poquito de situaciones. Pero eso es, el páncreas es esa glándula que es pequeñita, tiene algunos 15 o 20 centímetros, 180 gramos, debe pesar más o menos, y está ahí, en esa ubicación. Cubierto, es retroperitoneal, o sea, lo que manejan esa parte, esa envoltura exterior del peritoneo que envuelve todo el abdomen. Eso está localizado detrás de esa envoltura peritoneal, o sea que todavía más pegado hacia las porciones posteriores del área dorsal. Tú sabes, José Esteban, que hay una dominicana en Egipto buscando, creo que la tumba de Nefertiti. Sí. La cunde, pero eso no aparece por ningún lado. Y cuando a mí me hablan de páncreas, óyeme, eso es lo que se me parece. Y tú precisamente me has ubicado donde está. Probablemente que si tú hablas con ella, encuentras a Nefertiti de una vez. Sí, porque por ahí anda. Sí, es uno como que escondido, es misterioso hasta para nosotros, los mismos médicos. Sabemos que está ahí, la vemos cuando estamos estudiando anatomía, ese es el páncreas, pero le pasamos por arriba, nos interesan más los intestinos, hasta los huesos interesan más que el mismo páncreas. Entonces, eso es, porque además de ese, como digo, ese resguardo, esa ubicación y la función, recordar que tenemos glándulas que son de secreción exócrina, o sea, que vierten su contenido al tracto digestivo, a esa función, y va a ejercer su función ahí. Hay glándulas de secreción endocrina, que es aquella que al verter su producto de secreción, esto va a la sangre y va a trabajar en otra localización.
este caso, el páncreas tiene las dos. El Las páncreas dos. es una glándula de secreción mixta, porque tiene una función exocrina y una función endocrina. La función endocrina, para comenzar por ahí, Sí, una vamos, que nos hace familiar, que todos la Exacto. conocemos, es la insulina. Ok. y ahí Recordar, está. los pacientes que, por ejemplo, los diabéticos, hay un problema con la calidad, con la cantidad y con algunas reacciones que intervienen en que no tenga la competencia que debe tener la insulina. Recordar que eso fue un gran avance de la medicina en el manejo de la diabetes, cuando tenemos esa sustancia que se desarrolló similar, que hace la función de esa hormona y ayuda a disminuir los niveles de glicemia. Eso fue un avance. Pero eso es una parte de la estructura, es una célula que produce ese tipo de sustancia y está en el páncreas. La otra parte es el glucagón, que también tiene una función importante en la vía de almacenamiento de energía. Cuando ya la insulina, cuando ya hemos comido mucho azúcar, que la insulina ayuda a entrar ese azúcar a la célula para que la utilice y podamos aprovecharla de ella, que es la primera fuente de energía en el organismo, todos lo sabemos, es la glucosa. Ayuda a entrar la glucosa. Cuando la glucosa se acaba, cuando tenemos mucha glucosa, el organismo es inteligente y como no podemos desecharla, simplemente la convierte en glucagón y la deja en el hígado para cuando la necesitemos, porque recordar que hay periodos interdigestivos en donde hay un ayuno. Con ese ayuno tenemos que seguir generando energía porque las funciones vitales tienen que seguirse produciendo. Tenemos que seguir respirando, tenemos que seguir activos, tenemos que seguir moviéndonos. Y en esos periodos utilizamos Toma eso que guardó ahí. Exactamente. Entonces ahí viene esa otra sustancia que se nos va a permitir estar ahí a ese nivel. Que cuando ya también esos depósitos están llenos, convertimos ese glucógeno, ese azúcar que está ahí, en grasa y entonces sí se va a unas partes que ya todos conocemos y que estamos atacando ahora para no tener esos fenómenos de obesidad, hígado graso y estos Sí, el asuntos que glucagón. también eso almacena, convierte, hace el paso para la grasa, para seguir almacenando. Todo eso lo hace la insulina. La insulina es la que canaliza. Eso es páncreas endocrino. El páncreas exócrino también de importancia capital, porque ustedes ven, este es el mantenimiento de la vida y el otro es la energía de la vida, los alimentos, interviene en la digestión. Para recordar, muy completo el pool enzimático, porque así como estamos hablando de la pirámide alimenticia, así tenemos un componente de soldados que están dispuestos para procesar todo lo que implica la digestión y hacer absorbible y utilizable esos alimentos. Cuando comemos grasas, por ejemplo, tenemos la lipasa. Tenemos una estructura que va a degradar la lipasa en sustancias absorbibles hacia el organismo para poder ser utilizada. Si queremos azúcares, tenemos la amilasa. Bueno, ahí está, se encarga de procesar los azúcares. Todo eso viene del páncreas. Es el páncreas exócrino que está virtiendo sus jugos digestivos ahí, que se juntan con la bilis y procesan todo el resto de la alimentación. Las proteasas, señores, la proteína. Para la absorción ahí también está involucrado el páncreas. Exactamente. Entonces, es por eso que el páncreas, como bien decía el doctor ahora, caramba, y lo tenemos ahí. Y la gente ni siquiera sabe cuál es la función hasta que se vea afectado. Hasta que se vea afectado, ahí, que entonces sí, él reclama su espacio y da unas voces de alarma que deben ser atendidas. Ok. Muy bien, entonces eso complejo, esa complejidad de esa estructura es lo que hace que tengamos y que qué bueno que apareció ese llamado de atención, porque hay que cuidar el páncreas también. Claro. O sea, no lo Tiene dejemos muchas como funciones. alguien que está ahí trabajando en off, que no va a tener ningún reconocimiento. Entonces, esa glándula pancreática tiene todas esas cualidades, porque precisamente todas estas hormonas y todas estas sustancias digestivas deben de mantenerse en calidad y en cantidad de forma adecuada para mantener esa homeostasis, para mantener ese equilibrio en las funciones vitales. Porque no nos alimentamos, recordar, cualquier evento de eso, como podemos seguir conversando, hay mucho que tela por donde cortar. Claro. Una observación, una pregunta. Ahora mismo tiene una epidemia. ¿De acuerdo? Y esto me dice a mí que hay un daño en el páncreas. ¿Está de acuerdo? El problema, el fenómeno de la diabetes, es una epidemia. Sí. Hay un daño en el páncreas. Sí.
Pero veo que solamente se daña la parte del páncreas que tiene que ver con el control de la insulina. La otra parte no se daña. ¿Cómo no se puede explicar esto? Sí, lo que pasa es que es más notable la alteración, y recordar que no solamente hay que hablar del daño pancreático, porque también hay lo que se llama resistencia a la insulina, que es que nosotros mismos, por este uso inadecuado de esos controles, estamos desarrollando sensibilidad a que, como cuando usamos un medicamento, que si lo usamos mucho, cada vez nos funciona menos. No funciona porque pierde calidad. Entonces, por eso hablaba de que tenemos insulina que se secreta en cantidad inadecuada, o que es de mala calidad, o que hay otras complicaciones que determinan que reaccionemos y no nos sirva de mucho la insulina. Entonces, en cuanto a lo enzimático va eso, porque recordar que entonces habría que discutir cuál es la etiología de ese daño. Hay varias teorías que se plantean, una teoría de los 3 golpes, como dice, que también puede ser el génesis de la pancreatitis, pero eso es, en la medida que envejecemos, así como perdemos la calidad de la visión, así perdemos la irrigación al lecho esplácnico. Entonces tenemos que hay insuficiencia vascular. Eso produce una reacción inflamatoria. La agresión alimentaria, la agresión por medicamentos, la agresión por drogas y estas cosas, todo eso. Medicamentos, señores, hay que saber que hay medicamentos que producen pancreatitis. Sí, y es más, ¿y qué te cuento? El dengue. El dengue también. No son muchos casos, pero hay descritos en la literatura. Casos más en pediatría, pacientes con dengue que hacen pancreatitis. Sí. Entonces, al tener toda esta posibilidades y ese espectro tan amplio que tiene en estas dos vertientes, digestiva y metabólica, que es lo que hay que hacer, por ahí está la cosa. Y como manejamos más la diabetes y se ha tratado de incidir más en la educación, de hablar de diabetes, a hablar de lo que te podría decir la otra contraparte, como tú bien planteas, la insuficiencia pancreática exócrina. Ese es otro capítulo. Eso es otro capítulo. O sea, ya esa es la pérdida de calidad de la función exócrina, de la función digestiva. Este paciente tiene otro problema que también puede ser asociado a la diabetes porque se daña junto. Así como lo que pasa es que es más difícil hacer el diagnóstico, o quizá porque lo pensamos menos, el diagnóstico de la insuficiencia pancreática exócrina y el enfoque y el manejo de la misma insuficiencia pancreática exógena y el entorno donde se presenta ese tipo de alteraciones. Mira, con el perdón del guión, o sea, de pregunta de Liz, y nosotros siempre lo seguimos, pero al tú mencionar la relación dengue-páncreas, inmediatamente me vino a la cabeza COVID-páncreas, SARS-CoV-2 páncreas. Claro. Se ha demostrado que produce daño en el páncreas también. Sí, mira. Luego de todo. Porque ahora es cuando se está estudiando, Riari, efectivamente. No, indiscutiblemente, se ha descrito por siempre que las enfermedades virales afectan el páncreas y producen pancreatitis. El citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr. Asimismo, la correlación con virus de hepatitis que también pueden ocasionar pancreatitis. Entonces, sí, no se escapa de la afectación, aunque el dengue, la afectación fundamental del dengue en el tracto digestivo es el hígado. Recordar, ¿sí? Que produce hepatitis, que produce colecistitis, que produce una serie de eventos por la reacción inflamatoria. O sea, que es lo que pasa, una respuesta sistémica alterada por esa agresión. Entonces, así mismo pasa aquí. El páncreas es un 1 y algo % que está relacionado, pero sí se describen con datos sonográficos de engrosamiento, aumento del tamaño de la glándula, engrosamiento, que el páncreas se ve más difuso, que puede haber cierto grado de fusión abdominal, pero que generalmente está descrito como leve, o en ocasiones en donde, por ejemplo, en pediatría asociada a obesidad, puede tener un pronóstico más ominoso. Okay. Eso es así, pero sí se presenta, igual que una respuesta virus del sarampión, que también estamos tomando en cuenta aquí. El clínico debe tomar en cuenta y tenerla, porque eso es, si el diagnóstico no se piensa, ya sabemos que no lo vamos a hacer. Entonces hay que pensar en eso también como una potencial causa, en la causa que podemos discutir, las enfermedades virales. Claro, sí, claro. Entonces, doctor, ya mencionó la pancreatitis. Vamos a describir qué es esta enfermedad y cuáles son las manifestaciones que puede tener el paciente con una pancreatitis. Exacto. Mira, el sufijo itis
implica inflamación. Sí. Entonces es una inflamación de la glándula pancreática. Esta estructura noble, ubicada por ahí, recibe una agresión a ella que puede ser obstructiva, que puede ser inflamatoria, que puede ser, bueno, como postraumática. Hay pancreatitis postraumática en las personas que van manejando y tienen un impacto de frente, que no tienen el cinturón y el guía le da, lo golpea en la porción abdominal superior, en el epigastrio, puede comprimir la glándula de manera aguda y crear un cuadro que es la génesis real del padecimiento, activación intrapancreática de los simógenos. Y defino, los simógenos, recordar, ese páncreas que tiene mucha actividad, tiene dentro de él una serie de partículas, que son las partículas de las enzimas que hemos mencionado, que están en forma de proenzimas. O sea, ahí, estando dentro del páncreas, no le crean ningún problema porque necesitan un detonador, un chip para que encienda la función. Están ahí como tranquilitas. Está hasta que en forma de, ¿cómo se llama? Proenzimas o simógenos, que se ha venido a llamar. Cuando H o R razón, entre lo que acabo de comentar de lo del trauma, vamos a tener activación intrapancreática de esos simógenos y comienza la autodigestión de la glándula, porque ellos están ahí para digerir todas estas estructuras. Entonces, asimismo, las estructuras del tejido conectivo, la elastase, se encargan de procesarla. Los azúcares que tenga, los carbohidratos que tenga, las lipasas se activan. Y digo, la amilasa se activa y comenzamos a tener entonces ese tipo de evento. Esa es la inflamación por cualquiera de esas tres vías. O nos falta circulación, o tenemos una obstrucción, o hay fenómenos inflamatorios de la estructura pancreática que llevan a una pancreatitis aguda. Esto hay que poner entonces la génesis, o sea, determinado por qué. Ya dijimos una causa que no es la más frecuente, pero es buena para tomarla en cuenta, para que manejemos con más prudencia, para que nos pongamos el cinturón, para que tomamos esas medidas de manejar y de conducirnos en el ambiente lo menos agresivo posible. Causa importante de pancreatitis: los cálculos biliares, las piedrecitas. las piedrecitas de la vía biliar, que por ahí hay gente que dice, yo tengo piedra en la vesícula. Creo que lo comentamos aquí en programas posteriores. No es que sea quirúrgica, pero hay que tomarla en cuenta. Eso puede provocar una pancreatitis. Sí, porque recordar que comparten, como dijimos ahorita, la vía biliar aporta al sistema de drenaje pancreático. El hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común, el cístico, y llegan al colédoco, que es el drenaje a través de la ampolla de Vater. Se une antes de llegar al conducto pancreático. El conducto pancreático drena toda esa sustancia que hemos dicho, cuando se activan, sumamente agresivas, para que procesen los alimentos y las sustancias que ingerimos. Eso hace que se inflame la glándula y produzca esa liberación y activación de esas sustancias que están a modo de proenzimas en el páncreas descansando hasta que la llamen. Entonces, cuando aparece ese fenómeno, cuando hay una disminución de la irrigación, cuando hay una obstrucción del sistema de drenaje, cuando hay un fenómeno inflamatorio X o Y, van a ocasionar esa inflamación con una reacción que es primero dolor. Dolor. Esa es la primera manifestación. La manifestación típica del paciente con pancreatitis es dolor. Cuando se nos impacta un cálculo, cuando hay un cálculo en colédoco, cuando hay una colangitis, cuando hay un proceso de ese tipo, se inflama, se obstruye y el sistema que está funcionando normalmente, no hay cómo descomprimirse, no hay cómo salir a la luz del órgano y produce inflamación. Otra de las causas que puede aparecer importante es el alcohol. El alcohol. El alcohol y los cálculos son las causas más importantes. Okay. En la mujer es más frecuente el alcohol y en el hombre es más frecuente. En la mujer es más frecuente los cálculos, perdón, y en el hombre es más frecuente el alcohol. Sí, ingesta importante. Recordar que es el cuadro típico de pancreatitis. O sea que una persona, 40, 50 años o menos, porque ahora mismo la escala ha ido fluctuando, que hace una comida copiosa, donde hay mucha carga de carbohidratos, grasa y alcohol, que presenta súbito un dolor epigástrico, un dolor en la porción superior del abdomen, insidioso, progresivo, que puede irradiarse profundamente a la espalda, que así mismo lo describe el paciente como taladrante. Una espada que me atraviesa, es típico de ese dolor. A ese paciente que vemos con ese cuadro que no mejora, hay que pensar en una pancreatitis.
Vamos a seguir detallando las manifestaciones que Clínicas. tiene el paciente con pancreatitis, pero eso lo vamos a hacer luego de esta pausa, así que les motivamos a permanecer en sintonía.